y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Quiero bendecir al Señor contigo y con nuestra congregación por esta hermosísima oportunidad. Si tú te sientes regocijado de poder estar conectado con nosotros de la misma manera de que tú estés en nuestra audiencia, damos gracias al Señor y te damos la bienvenida de todo corazón en el nombre de Jesucristo. Te decimos, eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Dios te conoce y conoce tus necesidades, y también Él se complace en tener misericordia. Así que rogamos al buen Padre, al eterno Dios, que te bendiga, sobre todo por medio de la palabra que será predicada a continuación. Que Dios te bendiga. Ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Vamos a leer, voy a leer en la pantalla para facilitar. Dice: y aquel verbo, o sea Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, o sea Juan el Bautista, y clamó diciendo: este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia por gracia, o gracia sobre gracia. Bueno, entonces, este es el texto para introducir este mensaje y los demás mensajes que el Señor nos permita predicar. Ahora, el pasaje de hoy, para el mensaje de hoy, se encuentra en Juan 3:16. Un texto que ustedes casi nunca han leído ni lo conocen. Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me dejan el texto ahí? Muy bien. Entonces, este pasaje tan conocido es muy revelador de lo que significa la gracia. Voy a estudiar con ustedes la primera expresión: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y quiero enfatizar el adverbio ahí: porque de tal manera amó Dios al mundo. Este adverbio en griego, en el idioma original, significa, se puede traducir de esta manera, y puede referirse a lo que se dijo, lo que precede, lo que se dijo anteriormente, o lo que se va a decir después. En este caso yo estudié que se refiere a ambos, a lo que estaba antes en el texto, el contexto, lo que precede y lo que sigue después. Se aplica así. Se puede traducir así que, o cosa semejante, o de esta manera, o tal cosa es. Así se puede traducir el adverbio, como
así de un modo, o como está traducido ahí, de tal manera, o de la misma manera. Todo depende. Entonces, para introducir el mensaje, te voy a decir lo siguiente. Y así se titula el primer mensaje. La gracia es la manera de Dios amar. Ya tienen la revelación. La gracia es la manera de Dios amar. Dígalo conmigo. Es la manera de Dios amar. De tal manera amó Dios al mundo. Si ese adverbio lo hubiera pronunciado Pablo o cualquiera de los apóstoles, pues hubiera sido inspirado por Dios. Pero algo muy revelador en la Biblia es que, a pesar de que Dios usó a los profetas en el Antiguo Testamento y a cada uno le asignó un mensaje dependiendo del propósito y el contexto, la condición del pueblo y lo que Dios quería revelar al pueblo a través de ese profeta en ese tiempo, hay algo que Dios no podía asignarle a nadie, en este caso solo al Hijo, y es revelar la paternidad de Dios. Nadie podía hablar de la paternidad de Dios, solo el Hijo. Porque Jesús lo dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús tiene lo exclusivo. Él decide a quién le revela al Padre. Jesús siempre ha sido el compañero de la diestra de Dios, desde la eternidad, el compañero de su diestra. Nadie, como Él lo dijo, conoce al Padre. Y no dice nadie conoce al Padre como el Hijo. No dice así. Dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo. En otras palabras, nadie lo conoce, solamente uno lo conoce, como debe ser conocido. Y Jesús vino a la tierra, además de salvarnos y redimirnos, que era la asignación que le dio el Padre, que Él mismo se ofreció por nosotros, pero sí, simultáneamente, al mismo tiempo, paralelamente, Jesús vino a revelar quién era el Padre. Porque el pecado desinformó al hombre. ¿Qué es el pecado? Desinformó al hombre. Como el internet ahora, ¿no? Que desinforman más que lo que informan, que confunden más que lo que revelan. Y el diablo vino a matar, hurtar, destruir, y yo añado, y a confundir. Y vino del cielo y confundió a la humanidad, y confundió a los ángeles, a la tercera parte de los ángeles. Así interpretamos, que con su cola, según Apocalipsis 12, arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, los ángeles. Entonces, era necesario que Jesús viniera, siendo Él la luz del mundo, a disipar las tinieblas, que el príncipe de las tinieblas y su reino de tinieblas y su manera de pensar oscura y tenebrosa, que a través del instrumento maldito del pecado, porque el pecado es tinieblas, el pecado nubló el entendimiento del hombre, y Jesús vino a revelar quién era el Padre. Jesús pudo hablar mucho del Padre, de su grandeza, de su poder, de su majestad, de su poder creador y de muchas cosas. Pero si ustedes leen los evangelios,
Jesús a mí me ministra como predicador y como profeta. Imagínense quién es Jesús. Ese verbo que era la palabra de Dios, la acción de Dios, que estaba con Dios. Ahí dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo mismo era Dios. Wow. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y ese verbo, que es la acción de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué me ministra Jesús? Wow, si Jesús hubiera sido una persona jactanciosa, hubiera comenzado a hablar del átomo, de la molécula, de la materia, se hubiera metido a biología, a ciencia, astronomía, hablar de los misterios del universo, y usted hubiera quedado ahí. Pero Jesús posiblemente fue el predicador más sencillo de toda la Biblia. Wow. Sin embargo, ningún profeta, ningún apóstol predicó más profundamente que él. El más sencillo era el más profundo. Y nos equivocamos cuando leemos los evangelios. Yo me sé la parábola del sembrador. Eso es tan fácil. La intención de Jesús era darse a entender. Porque cuando usted es jactancioso, usted oscurece el consejo, como Job, con palabras sin sabiduría, tratando de manifestar cuán inteligente es usted. Y es lo que dice Proverbios. No hay nadie más necio que el sabio que quiere que todos sepan que es sabio. Yo tenía un profesor en la universidad que era un hombre que hablaba varios idiomas. De hecho, me enseñó griego y hebreo. Y sabía latín, y sabía francés, y sabía inglés. Era una lumbrera. Y el que dirigía el departamento dijo, el profesor fulano es muy inteligente. Y el problema es que él lo sabe. Él lo sabe. Y cuando usted sospecha que usted es, wow, todos tienen que saber. Nadie ora como yo. Usted comienza a orar y wow, y verbaliza y sabe ese río de palabras y de ejemplificaciones bíblicas. Y todo el mundo, wow, ¿quién ora como este? Y Dios dice, qué palabrero. Está usando el don para impresionar a los que le rodean, pero a mí no me va a impresionar. Porque lo admirable de Dios es que siendo Él el solo sabio Dios, es sencillo como una paloma cuando Él se quiere revelar. ¿Qué hago yo con hablar para que nadie entienda? El mensaje de Jesús, escuchen, de acuerdo al propósito, era accesible en cuanto al entendimiento, tanto para el sabio como para el ignorante. Porque hablar por parábolas hace que entienda el muy conocedor y también el que no tenía conocimiento. Ese es un método de enseñanza poderoso y él lo adoptó. Pero a la vez Jesús dijo, justamente en el contexto, cuando le preguntaron acerca del significado de la parábola del sembrador, yo les hablo por parábolas a ellos para que viendo no vean
y oyendo no entiendan. Pero a ustedes les revelo los misterios del reino, porque a vosotros es concedido entender los misterios del reino, pero a ellos no, a ellos por parábolas. O sea, a todos le exponía la misma parábola. Todos podían interpretarla a través de su conocimiento, de su contexto intelectual, y de acuerdo a cómo interpretaban las palabras y la ilustración, en este caso, de lo que quería decir la parábola. Pero el sentido espiritual estaba oculto, solamente revelado como misterio del reino a aquellos que fueron llamados y que tenían corazón para entender. Dar un aplauso al Señor. Yo quiero aprender de mi maestro. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Jesús hubiera ido a Roma y hubiera sanado al hijo del emperador, y Roma lo hubiera adorado entero. Entonces vieran la historia de Roma. Pero no vino a Roma, a los suyos vino. Y él vino a buscar un pueblo, a hablar a ese pueblo, no a ganarse los aplausos del mundo. Entonces es muy importante quién fue que dijo ahí: de tal manera amó Dios al mundo. Solo Jesús sabe la medida, la dimensión, la altura, la profundidad del amor que excede a todo conocimiento. Solo Él conocía eso. Solo Él conocía cuánto lo amaba el Padre. Y dijo: si el Padre, que me ama a mí más que a todo el mundo, eternamente se atrevió a darme a mí, wow, esta gente tiene que saber el tamaño de ese amor. Y eso se llama gracia. La medida del amor, las longitudes del amor. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Entonces, pongamos atención, porque en el primer versículo que leímos, en el cual está basado, o van a estar basados estos mensajes, dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, y que de su gracia, porque la gracia no es un mensaje, la gracia es una persona. Jesucristo es la gracia, porque gracia es un don, y Él es el don. De tal manera amó Dios que dio regalo. Entonces Él es el regalo, Él es la gracia. Y como el Padre lo llenó de la gracia, entonces Dios dice: hijo, esa plenitud eterna de gracia la vamos a vaciar en el cielo, en la tierra. La vamos a vaciar. Yo me voy a vaciar en ti y tú en mí, y los dos en el amor. Y el mundo entero va a ser inundado de esta gracia. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. Nadie conoció a Dios sino uno, y ese vino a darlo a revelar. Entonces, cuando el Hijo decidió revelar al Padre, en su sabiduría eterna dijo: todo lo que yo diga del Padre va a revelar un aspecto de Él, pero yo quiero revelar algo del Padre que cuando lo entiendan ya van a saber quién es el Padre. De tal manera amó el Padre. En otras palabras, Dios puede ser conocido por muchas revelaciones, pero ninguna revelación revela más lo que es Dios que el amor o la gracia en el amor.
Diga, la gracia en el amor. Porque la gracia no solamente es amor, aunque en esencia es amor. Todo lo que es regalo de Dios es gracia. Y naturalmente, todo lo que es regalo es misericordia. Y todo lo que es misericordia es amor. La gracia es amor, porque es la manera de Dios amar. Y el Hijo decidió, voy a revelar a mi Padre a través de lo que es la esencia misma. Porque la Biblia dice, God is love. Bueno, entendieron todo, porque el inglés mío es perfecto. Amén. Voy a hablar de lo que Dios es. Dios es gracia. Dios no solamente está lleno de gracia, imparte gracia y se satisface repartiendo gracia, sino que en esencia Él es gracia. Porque Dios es amor. Y amor es la manera de Dios amar. O sea, gracia es la manera de Dios amar. ¡Wow! ¡Qué revelación! Todos somos personas, pero hay características nuestras que nos distinguen. En nuestro carácter están todos los rasgos de lo que somos, pero siempre hay algo en nuestro carácter que nos distingue. Que si usted tiene que decir, descríbeme el carácter de fulano, tú dices, bueno, tiene tantas cualidades, pero esta, cuando pienso en él, pienso en esta. Cuando usted piensa en Dios, ¿en qué piensa? Wow. La Biblia dice, God is holy. O sea, Dios es santo. Amén. No se preocupe, que el inglés en Nueva York es como una epidemia. No se contagia, aunque a mí no me ha contagiado mucho, pero Dios es amor, es santo, es justo, es bueno, dice la Biblia. Pero más que todas esas cosas, Dios es amor. Diga, Dios es amor. Por consiguiente, Dios es gracia. Por eso la Biblia dice que Él se complace en tener misericordia. O sea, Él no bendice porque es bueno bendecir, porque yo amo a mis hijos. No. Es que Él lo hace y se complace. Igual que Jesús cuando obedece. En el Salmo que Jesús le dice al Padre, prepárame cuerpo, si los sacrificios no te agradan, prepárame cuerpo, yo descenderé, porque escrito está en el rollo del libro, hacer tu voluntad me agrada. Wow. El Padre se agrada en tener misericordia y el Hijo en complacer al Padre. ¿Y tú y yo? ¿En qué nos distinguimos? Por eso Juan habla tanto del amor y dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y lo que Juan dice, Juan escribe en un lenguaje tan sencillo. Usted lee la primera de Juan y dice, wow, qué lenguaje, parece un niño hablando. Pero es como Jesús, palabras sencillas pero profundas. Miren, Dios me ha dicho a mí, cuando ustedes lleguen al cielo y ustedes y Jesús, o quien sea que a Jesús asigne ya, nos enseñen las parábolas, usted va a decir, wow, yo pensaba que Pablo había tuvo tanta revelación porque a él lo llevaron al tercer cielo. Sí, Pablo tuvo revelación porque lo llevaron al tercer cielo, pero a Cristo no lo llevaron al tercer cielo. Cristo vive a la diestra del Padre eternamente. Y nadie conoce a Dios ni su propósito ni su misterio sino el Hijo. Y de hecho todo lo que Pablo se expuso como revelación, se lo reveló Jesús. Porque Jesús dijo, hay muchas cosas que yo tengo que enseñarles, pero ustedes no están listos para recibirlas. Pero cuando yo me vaya, yo enviaré al Espíritu Santo y Él le enseñará por mí toda verdad. El que enseñó a Pablo fue Jesús. Pero si usted toma
los escritos de Pablo y lo compara, o Isaías, se lo compara con las parábolas de Jesús. Y dice, esas parábolas, Isaías, wow, qué lenguaje, Pablo, wow. Pero cuando usted llegue al cielo, me dijo Dios a mí, y le digan, mira lo que significa esta parábola. Usted va a decir, el sembrador, wow, ahora yo entiendo. Él bajó del cielo a decirle a la gente, a darle una fotografía y una radiografía y a presentarle un video y un audio de lo que era el cielo. Y ahora yo veo que nadie dijo cómo era el Padre ni cómo era el cielo, sino Él, ahí con las parábolas sencillas. Y usted se va a maravillar de la revelación y la profundidad de esas parábolas. ¿Cuántos libros se han escrito acerca de Juan 3:16 desde el primer siglo hasta acá? Y van a ver, yo le puedo sacar tesoros a esto. Porque nadie, lo que dijeron la gente, cuando aquellos tribunos cuando enviaron a prender a Jesús, dice, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo trajeron? Es que nadie ha hablado como este hombre. Y ustedes se convirtieron a Él. Nadie ha hablado como este hombre. Ese hombre tiene demonios. Los demonios no hablan así. El que conoce a los demonios saben que los demonios no hablan así. Ustedes saben que Jesús, como maestro, expuso en sus enseñanzas algunos criterios o conceptos o expresiones que eran muy conocidas en su tiempo por grandes maestros judíos. Y entonces, como él repitió eso, entonces eso, los judíos, para ridiculizar a Jesús, comenzaron a decir con mentira que Jesús lo que hizo fue repetir lo que otros maestros de Israel dijeron. Por ejemplo, lo que dice Moisés, ojo por ojo, diente por diente, cosas así que eran muy conocidas entre los judíos. Jesús, enseñando, pues repitió esas enseñanzas. Entonces, ahí en los 40, 50, 60, que algunos rabinos judíos, para ridiculizar a Jesús, dijeron que él lo que hizo fue repetir lo que otros dijeron. Una total mentira, que Jesús dijo 3 o 4 pensamientos de alguien, de cosas que eran repetidas en su tiempo. Fue mucho, pero ellos querían exagerar. Entonces, Albert Einstein, eso lo leí yo en un libro que se llama To My People, o sea, mi pueblo, de un judío que escribe. Yo nunca he llorado en un libro como ese libro, que lo leí hace más de 40 años, este es mi biblioteca, de lo que los grandes rabinos han dicho acerca de Jesús, entre ellos muchos de aquí de Nueva York, rabinos. Yo lloraba. Aunque no lo reconocen como Mesías, hablaron de él de una manera que yo digo, wow, unos pensamientos poderosísimos. Pues Albert Einstein, cuando le dijeron que Jesús lo que hizo fue decir lo que otros dijeron, para no refutar, porque él era creyente, para no refutar, miren lo que dijo Albert Einstein. Albert Einstein dijo lo siguiente: si Jesús de Nazaret lo que hizo fue repetir lo que dijeron otros maestros, la verdad es que nadie lo dijo como él. ¡Aleluya! Santo. Qué tremenda respuesta. Y lo estoy diciendo literalmente como lo dijo. Si él dijo lo que otros dijeron, la verdad es que nadie lo dijo como él. ¿Qué fue lo que dijeron aquellos? Nadie ha hablado como este hombre. Entonces, ¿por qué me detengo acá? Porque el que pronunció este adverbio diciendo, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, solamente que fue Jesús que lo dijo. Ya es para detenernos nosotros y decir, wow,
hay que profundizarse porque, hermanos, yo tengo un mensaje que está por ahí, muy poderoso, se llama Lo que alarmó a Jesús. Muy poderoso. El mensaje es que Jesús se alarmó de la incredulidad de Israel. ¡Wow! Y de la fe de la sirofenicia y del centurión. Nunca en Israel he encontrado tanta fe. Y se maravilló Jesús. Y esas dos cosas maravillaron a Jesús: la incredulidad de Israel y la fe de los extranjeros. Y ahora yo te digo, si Jesús se alarmó de la incredulidad de Israel y de la fe de los extranjeros, yo te voy a decir aquí, nunca se asombró tanto que cuando dijo: de tal manera amó Dios al mundo. Esto fue lo que más lo alarmó. Atónito, maravillado, perplejo, sin palabras en el vocabulario. ¿Saben por qué? Porque aunque la gracia ha sido revelada, la gracia ha sido poco entendida. Y yo les dije, yo en el mensaje profético dije que lo más grande de la gracia no es la gracia en sí misma, sino entender la gracia. ¿Recuerdan el pensamiento? Está por ahí, lo vamos a estudiar a su debido tiempo. La gracia, más gracia, no es en sí la misma gracia, sino en entender la gracia. Porque el que no entiende la gracia, aunque la haya recibido en su plenitud, es igual que no haber recibido nada y se hace vana en aquel que no le entiende. Pero cuando usted lo entiende, como digo en mis pensamientos, usted tiene una óptica diferente de Dios. Va a ver a Dios como Padre y usted lo va a ver en una dimensión nunca visto. Usted va a entender el propósito de Dios. Usted va a entender las escrituras. Usted va a entender el corazón de Dios, los caminos de Dios. Todo queda revelado cuando usted entiende el amor de Dios en el amado Hijo. O sea, la gracia. La gracia más gracia no es en sí mismo la gracia, sino la gracia de haber entendido la gracia. No es un juego de palabras, es un poderoso pensamiento. No, en otras palabras, no hay gracia mayor que cuando Dios te hace entender la gracia. Hay una traducción que dice: así en efecto amó Dios al mundo. Así en efecto amó Dios al mundo. Yo quiero estudiar minuciosamente con ustedes. Y yo quiero que veamos algunos versos donde se usa este adverbio, para que vean cómo se usa. Valga la redundancia. Cómo se usa, para que entiendan cómo se usa. Miren lo que dice Hechos 14:1. Vamos a después a regresar a Juan 16, pero vamos a leer estos textos. Dice la narración de Lucas, hablando de los viajes, de ese viaje de Pablo en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron, oigan bien, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¡Wow! Cuando ustedes oyen este adverbio en ese contexto, ¿qué ustedes piensan? Que Pablo y Bernabé, quien estaba ahí en el contexto, no me acuerdo el contexto, no estaba mirando el contexto, si era Pablo o si era Bernabé o Sila que estaba con Pablo en ese, bueno, era Bernabé, porque todavía después de 17 que entra Sila, ese 14, Bernabé. Entonces, hablaron de tal manera, oiga, amado, temblaban los corazones allí. La unción estaba a chorro, a torrente. La gente fue impactada
De tal manera que Pablo y Bernabé no tuvieron que predicar 2 sermones, con uno bastó. Y la gente estaba ahí conmovida. En otras palabras, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga justamente de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Wow. Wow, hablaron de tal manera. No sé por qué el Espíritu me trae una anécdota de Whitefield. Whitefield era un contemporáneo de John Wesley, George o Jorge Whitefield. Se le llama predicador al aire libre porque predicaba afuera. Tenía un poder en la palabra poderoso cuando predicaba, poderoso. Tan poderoso que una vez, como es costumbre evangélica de leer el texto del sermón antes de predicar, y leyeron el sermón estaba basado en Hebreos 9:27, que dice: está establecido a los hombres morir una vez y después juicio. Y entonces el hermano que estaba leyendo el texto lo leyó, y cuando leyó hay un grito ahí, ¡ah! Y alguien cayó muerto. Y le pregunta: ¿qué hago? Dice: léelo otra vez. Y lo leyó otra vez, ¡ah! Otro. Y lo leyeron 14 veces y cayeron 14. Miren el poder de ese hombre. Y un día estaba predicando en un lugar de Inglaterra, y el ateo más conocido de la época, no solamente de Inglaterra, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero esta anécdota yo lo leí en un libro, o sea que yo no estoy inventando, pero sabía el nombre, pero se me olvidó. Ese ateo iba caminando hacia la cruzada o campaña evangelística de Whitefield. Entonces, cuando iba, alguien le preguntó: fulano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde vas? Voy a escuchar al predicador Whitefield. Y dijo: tú, un hombre ateo famoso, a escuchar a Whitefield. Pero si tú no crees lo que él dice. Dice: cierto, no creo nada de lo que dice, pero él lo cree. Pero él lo cree. Wow, qué poderoso. ¿Qué importa que la gente lo crea? Pero que la gente crea que yo lo creo. Que la gente crea que yo lo creo. Que usted predique con tanta pasión, como dijeron de Jesús: nadie ha hablado como este hombre. De tal manera hablaba que los demonios chillaban y se iban. Entonces, el adverbio de tal manera nos habla de algo extraordinario, incomprensible, fuera de lo común. Pablo predicó muchas veces y tenía unción. Y Bernabé, pero en esa ocasión, wow, había una sobredosis de unción. Porque la Biblia lo dice. De tal manera. ¿Saben que los judíos, en este tiempo, en aquel tiempo, contradecían a Pablo y lo perseguían? Y ahí dice que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Creyó de tal manera. ¿Entendieron ya? Entonces cogen el texto: de tal manera amó Dios al mundo. Es para que puedan entender el de tal manera, es que no se le olvide nunca, porque en ese de tal manera está la gracia. Ya van a ver más adelante qué es lo que revela ese adverbio en el sentido espiritual. Romanos 15:20. Y después que leamos el 20, vamos a leer de 17 al 20. Pero voy a leer el 20 primero para que vean el contexto. Dice: y de esta manera me esforcé. De esta manera es: de tal manera me esforcé. El mismo adverbio. De tal manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Acuérdense que el adverbio tiene relación con lo que se dice antes, lo que se dice después, a veces con las dos partes del contexto, el antes o el después, o a veces con el después
nada más. Pero por eso vamos a leer el 17 para que vean qué fue lo que Pablo quiso decir cuando dijo: de tal manera me esforcé. Dice 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Me puedo gloriar en lo que a Dios se refiere. Sigan. Porque no osadía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Ahora viene el otro. Con potencia de señales, prodigios y el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora el que sigue: y de tal manera me esforcé. ¿Entienden ahora? ¡Wow! Pablo dice: yo me puedo gloriar de cómo Dios me ha usado. Estoy parafraseando: cómo yo he llenado del Evangelio de Cristo, de Jerusalén hasta Ilírico, a todo, y porque me esforcé de tal manera. ¿Cómo fue el esfuerzo de Pablo? Allí vimos que habló, había una unción de tal manera que creyó medio mundo, Raimundo y todo el mundo. Pero aquí él dice, Pablo, cómo él pudo llenar el mundo del Evangelio. Porque escuchen, usted dice, se esforzó. Pastor, pero estamos hablando de gracia. Ese mismo que dijo me esforcé fue el que dijo: esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de este texto en un tema que como que es contradictorio, pero no hay ninguna contradicción en esforzarse en la gracia. Es todo lo contrario, es administrar la gracia de acuerdo al don de la gracia, al nivel de la gracia, al nivel de... Wow, el que no entiende la gracia no se va a esforzar. ¿Por qué Pablo se esforzó tanto? Porque él decía, al último que el Señor se le apareció fue a mí, se le apareció a Pedro, a Jacobo, a los 12, a los 500, y al final como un abortivo se me apareció a mí, porque yo era el peor. Yo no era digno de ser llamado apóstol, porque yo soy el más pequeño de los santos, porque yo perseguía a la iglesia de Jesucristo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes yo he predicado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que tengo. Aleluya. La gracia de Dios que está en mí. En otras palabras, fue la gracia la que hizo que Pablo predicara más que todos los apóstoles juntos. Fue la gracia que hizo que Pablo se esforzara ahí, el amor a Cristo. Él dice, si yo era lo peor, yo era un enemigo, yo era injuriador, yo era blasfemo, yo era indigno, y se fijó en mí, me llamó a mí. Y no solamente eso, a Pedro le dio solamente y a los otros apóstoles que predicaran a los judíos. A mí me dio todas las naciones, incluyendo a los mismos judíos. Así que cómo Dios me ha honrado, qué deferencia ha tenido conmigo. Pues de acuerdo a esa gracia va a ser mi esfuerzo. Yo nunca podré pagar la gracia, pero siempre seré deudor. ¿Sí? Aleluya. Nunca podré pagar la gracia, pero ella siempre me hará deudor. Y el que no se siente deudor no entiende la gracia o es bien orgulloso. Pero estamos hablando todavía del adverbio. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, como el adverbio que estamos estudiando de tal, porque en griego no dice de tal manera, hay una sola palabra, un adverbio que se traduce de tal manera. ¿De acuerdo? Outos es en griego. Es una sola palabra, pero que no se traduce como una sola palabra, aunque puede traducir así o de esa manera, pero es de tal manera. Yo quiero que ustedes vean algo aquí, porque hemos dicho ya que gramaticalmente el adverbio cuando se usa se refiere a lo que precede y a lo que sigue. Pero yo me di cuenta
que en el contexto de Jesús hablando, afecta o se refiere tanto a lo que precede como a lo que sigue. Vamos a ver los textos que precedieron a Juan 3:16. ¿De acuerdo? Estamos estudiando, ¿eh? Ok, estudiando la palabra ahora. Esto es un mensaje, muy bien, expositivo. Me estoy deteniendo ahí. En un adverbio. Pastor, la gracia es un adverbio. Wow, la gracia es un adverbio. Así se puede llamar el tema. La gracia es un adverbio. Miren lo que dice Juan 3, el 13 al 16, para que entiendan que el de tal manera se está refiriendo a lo que dijo anteriormente y a lo que dice después. Miren lo que dijo anteriormente. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo lo voy aplicando de una vez para que entiendan. De tal manera amó Dios al mundo, que el que estaba en el cielo lo hizo descender a la tierra para lograr un propósito con los perdidos y después venir a donde estaba antes, sentarse en el lugar de ellos para representarlos eternamente delante del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que al que estaba allá arriba lo bajó. Lo bajó para que te pudiera alcanzar. Porque tú no podías llegar a Él. Así que Él tuvo que venir a ti. De tal manera te amó Dios. Dale aplausos a Dios. Yo lo voy a aplicar esto para que usted se detenga un ratito a meditar. Yo no soy un maestro de astronomía, pero he leído algo, ¿no? Y usted, imagino que ustedes también. Pero solamente ver videos o fotografías de lo que nos traen el lente de los telescopios, las maravillas, que a los científicos están maravillados porque pensaban que el universo ya había llegado a un fin y se dieron cuenta que sigue creciendo para allá arriba. Y yo digo para allá arriba, pero puede ser para allá abajo. Porque nosotros decimos que el cielo está arriba, pero si usted se va a la luna y ve la tierra, se da cuenta que la tierra no está abajo, que puede estar arriba. Entonces, eso de arriba y abajo es para que usted lo entienda, pero la tierra no está, eso de arriba ni está abajo, eso depende. Wow, cuánto nos está enseñando Dios aquí. Imagínense ustedes que la estrella que está más cerca de la tierra, fuera del sol, fuera del sistema solar, el sol es la primera estrella, pero la que sigue después, está tantos años luz que el hombre pasara toda la vida viajando a la velocidad de la luz y nunca llegara a ella, la que está más cerca. Usted imagina cómo son los espacios del universo. Wow. Imagínense, vamos a suponer lo que entendemos, que Dios está en el tercer cielo. Diríamos el cielo atmosférico, el cielo astronómico de las estrellas, y después está el tercer cielo que nadie sabe lo que es la presencia de Dios por allá arriba. ¿Sí entendemos, no? Imagínense ustedes que la estrella más cercana, el hombre pasara, por decir algo, 50,000 vidas de la que tiene a la velocidad de la luz y no llega. Eso estoy yo diciendo. Puede ser más de lo que estoy diciendo, pero para que ustedes entiendan. Imagínense el hombre en un cohetito o una navecilla de esa que ustedes se asombran, pero eso es una navecilla que llega a la luna con gran esfuerzo y al sol allá por arriba, pero de ahí para allá es que sigue el asunto. Imagínense que el hombre quisiera llegar físicamente donde está Dios y que Dios se materializara como una persona material como nosotros y está ahí en el tercer cielo y el hombre quiere llegar donde está Dios. ¿Usted cree que va a poder llegar quizás ni millones de años a la velocidad de la luz llegará donde está Dios? En otras palabras,
geográficamente o astronómicamente es imposible que el hombre llegue donde está Dios. Pero así como pasó en la parábola de aquel hombre condenado que le dice a Dios, ya me estoy quemando aquí, permíteme ir a mis hermanos para que no vengan aquí. Y Jesús le dijo, hay un abismo entre tú y ellos. Ni tú puedes venir a ellos, ni ellos a ti. Así pasa con Dios. El pecado era el abismo, que nosotros no podíamos llegar a Dios. Y en un sentido, Dios no podía llegar a nosotros. En un sentido me refiero, porque como Dios odia el pecado se lo obstaculizaba. Por eso Dios tiene que valerse de Cristo para, buscar una opción para poder llegar al hombre. Y la opción era que el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros, para darle a Dios una justicia que satisfaciera a Dios y a la justicia divina, quitar el impedimento, el pecado, para que Dios y el hombre puedan reconciliarse y tener una relación perfecta en ese camino nuevo y vivo que Cristo trazó a través del velo que es su carne. Den un aplauso al Señor. En otras palabras, la gracia se manifestó en que el que estaba arriba vino a la parte más baja de la tierra a rescatarnos del Seol, para luego llevarnos donde Él estaba. Él bajó donde estaba, a la diestra del Padre, lo más elevado de la santidad, y bajó al sepulcro, que era la paga del pecado. Allá abajo bajó, a la parte más profunda de la tierra, dice la Biblia, al abismo, para luego, con la potencia de su resurrección, llegar. Y a medida que iba la primera persona que rompió la atmósfera, la capa de ozono, fue Jesús, cuando traspasó los cielos. ¿O no dice la Biblia que traspasó los cielos? Jesús, cuando traspasó los cielos, hizo un orificio. Santo Domingo dice un boquete. Hizo un hueco tan grande y está ahí. Los científicos han visto todas las cosas de la atmósfera y la capa de ozono, pero ese hueco es un misterio, porque por ahí, óigame, por ahí se fue Jesús, y así mismo vendrá, como habéis visto ir al cielo. Y asómbrense que por ese hueco la iglesia se irá. De tal manera amó Dios al mundo que hizo un hueco para enviar a que estaba arriba, y luego para que nosotros pasemos por el hueco y lleguemos a Él. ¿Están entendiendo? El de tal manera. Wow. De tal manera amó Dios al hombre, que el que estaba arriba vino abajo para que estaban abajo ahora estén arriba. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que ahora está en el cielo. Porque cuando Juan habla así, está hablando ya después que Cristo se fue, ya está en el cielo, y nosotros con Él a la derecha. Versículo que sigue. Estamos estudiando el adverbio. La gracia es un adverbio. Y ahora viene: ¿cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Sigan. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 16 ahora. Porque, es una explicación, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, el adverbio se está refiriendo a lo que se dijo anteriormente, porque hay un porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora vamos a ver otra vez el 13 para que entendamos por qué ese de tal manera en esos versos.
Muy bien. El 13 lo leímos. Dice, como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a leer a lo que se refería Jesús para que lo entendamos. Números capítulo 21 del 4 al 9. Números capítulo 21 del 4 al 9. Muy bien. Yo siempre soy un predicador de mensajes temáticos, pero hoy estoy expositivo. Expositivo es cuando el mensaje se sustrae de un solo pasaje. Una vez estaba con un hombre muy conocido, apóstol, y como yo predico mucho de mensajes temáticos, él es muy expositivo. Él entonces, cuando le tocó su turno, porque nos alternábamos, comenzó a hablar que el mensaje que él decía, que voy a parafrasear, que los mensajes temáticos son buenos, pero es mejor el expositivo, qué sé yo. Yo no dije nada, yo me fui. Y vino el Espíritu y me dijo, muéstrame un solo mensaje expositivo en una predicación apostólica. Y me di cuenta que no había ni un solo mensaje expositivo, ni en Jesús como predicador, ni en ninguno de los apóstoles. Todos los mensajes de los apóstoles fueron temáticos, citando los textos del Antiguo Testamento para probar que Jesús es el Mesías, que Jesús resucitó, que las escritoras daban testimonio de él, pero nunca leyeron a Isaías y fueron versículo por versículo. Esa es una manera que la iglesia ha inventado, que no está mal. Es muy lindo el mensaje positivo, porque usted sale un mensaje y no tiene que irse por todos los lados, está ahí, porque ahí está. Cada texto tiene su contexto, y si usted se sale del texto y se va a otra cosa, entonces se convierte en un pretexto, porque un texto sin contexto es un pretexto para decir lo que a usted le da la gana. Ok, solamente para que pues acaso alguien, porque el Señor me revela, yo en el momento no tenía respuesta, porque a mí me gustan los mensajes expositivos. De hecho, cuando veo a alguien que es expositivo, me gusta. Él era un predicador muy lindo, expositivo, yo veo que es muy lindo. El asunto es que cada uno pues usa las herramientas que Dios se las ha dado. Yo aprendí a predicar y enseñé homilítica, pero Dios me formó así. Soy profeta y voy por todas las escrituras. A veces estas cosas son ciertas, pero hoy Dios quiere que me detenga en el adverbio que revela la gracia. Lo que más asombró a Jesús, el que vino del cielo. Entonces, vamos a ver lo que pasó con Moisés en el desierto. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Están conmigo? Estoy leyendo ahora en Números 21:5 ahora. Y habló el pueblo contra Moisés, contra Dios y contra Moisés. Y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Refiriéndose, mira cómo llamaban al maná, fastidio. Hasta algunos tienen la palabra de Dios. Ay, santo, me quiero ir de acá. Ay, ay, ay. ¿Cuánto se va a terminar esto? Fastidiados. Usted se ríe, pero así mismo es. Cuando se cansa, el que se cansa de la palabra es que igual que Israel cuando se cansó del maná. Dice aquí, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Castigo mandó serpientes. Ya. Porque cuando usted mueve la serpiente, que es su lengua, quejándose, Dios le manda serpientes, que son situaciones para que se calle la serpiente de la boca y el corazón glorifique a Dios, en vez de quejarse. En vez de que alabanza, usted tenga alabanza. Otra palabra, alabia ja, y no murmura ja. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hay que tranquilo aquí. ¿Merecían esta gente que Dios los sane? Dígame, contésteme. Muy bien. Pero ustedes verán que Dios
los sanó, buscó un medio para sanarlos. Eso se llama gracia. Donde quiera que usted vea un don que no merecemos, diga gracia. Y como no merecemos nada, todo es gracia. Dele aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, igual que las serpientes que están matando gente aquí, y ponla sobre una asta, como si fuera una bandera. Sí, mira, esto es un asta, ¿ves? Donde se sostiene una bandera. ¿Ves? Que está esta, ¿ves? El asta, para que sostenga esa bandera, como un estandarte. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Eran las serpientes ardientes las que estaban mordiendo y envenenando al pueblo y matando a los israelitas. Jehová toma lo mismo, la misma serpiente, un símbolo de la serpiente. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y mire lo que sigue diciendo. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce. ¿Y qué cosa? Y vivía. Misericordia. Ahora, esto es una cosa totalmente contradictoria, hermano. Porque si se está mordiendo una serpiente y tú vas a un hospital, te da un antídoto, o sea, algo que es en contra de lo de la serpiente. Ahora te están poniendo a la misma serpiente para que tú la veas y tú te sanes. La misma serpiente. Y solamente mirar a la serpiente. Debiera de ponerle la murmuración ahí, ¿verdad? Pero le puso la serpiente ahí. La serpiente. Y todo aquel que mirara a la serpiente, creyendo en la serpiente, vivía y se sanaba. Ahora miremos a Juan 3:13. Y vamos a aplicar esto con el adverbio. Ya leímos ese texto, el que sigue. Dice el 14. Y como Moisés, ¿cómo? Ahí hay una comparación. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree o lo vea no se pierda, mas tenga vida eterna. Manténgalo ahí, después seguimos. Entonces el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que se está refiriendo a eso. Ahora, vamos a aplicar el de tal manera a ese texto. Muy bien. ¿Quién fue el que mordió al hombre en el Edén? ¿Quién fue? La serpiente. El diablo se convirtió en serpiente, engañó a Eva y la mordió. Y mordió a Adán. Y los dos se envenenaron con el pecado. Entonces Cristo vino como antídoto. ¿Sabe qué es antídoto? El antídoto es una medicina que contrarresta una enfermedad. Jesús vino como antídoto. Como antídoto. Por eso dice la palabra en segunda de Corintios, yo no lo tengo acá, pero creo que segunda de Corintios 5, 18, 19 por ahí, dice: el que no tenía pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. El que no tenía pecado, lo hizo serpiente. En otras palabras, Jesús vino como el antídoto para contrarrestar el veneno de la mordedura del diablo como serpiente. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo convirtió en serpiente, porque el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros.
Jesús se hizo serpiente. Por eso Dios levantó a Jesús en la cruz. Diga, la cruz es el asta donde se puso la bandera. Dios es amor. Amén. Amén. Ahora dice, al que no conoció pecado, diga Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Léalo así: al que no conoció veneno, por nosotros lo hizo veneno. Al que no conoció, al que no era una serpiente, por nosotros lo hizo serpiente, para que nosotros que éramos venenosos fuésemos hechos justicia, o sea, antídoto, salud de Dios en él. Dale un aplauso al Señor. Amén. A ver cómo Dios me ayuda. ¿Ya usted entendió eso? Entonces, miren, hermanos, cuando usted lo muerde una serpiente venenosa, escuchen, el antídoto está en el mismo veneno de la serpiente. Los hospitales que están cerca de lugares donde hay muchas serpientes venenosas tienen un laboratorio lleno. Y si es una cascabel, una víbora, ellos tienen ahí cuál. Y cuando tú vas allí, me mordió tal como era así. Y la identifica y entonces te inyectan el mismo veneno. Wow. El mismo veneno. Eso tiene un significado tremendo espiritualmente acá, hermanos. Claro. Porque Cristo no tenía pecado, pero se hizo pecado. Lo llevó, lo representó el pecado. Y el castigo de Dios fue sobre él, y Dios lo trató como la misma serpiente. Y cuando mató a Cristo en la cruz, estaba matando a la serpiente y estaba destruyendo el veneno, y con el mismo veneno te sanó a ti. De tal manera amó Dios a los envenenados, que envenenó a su Hijo, para que los envenenados sean libres del veneno. ¡Alábalo! 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 ¡Aba shamaraba yakayabo rababa baba! ¡Orra shamaraba! ¡Aleluya! La gracia es un adverbio. De tal manera. Wow, mire ese texto. Yo veo al diablo como un rayo llegar del cielo. Y yo no lo estoy diciendo porque Jesús lo dijo. Yo lo veo al diablo retorciéndose así. Porque el diablo dice, wow, cómo se manifestó la gracia. La gracia se manifestó en una aparente contradicción. ¿A quién se le ocurre hacer un antídoto de la misma enfermedad? Solamente eso se llama una de las locuras de Dios. El solo sabio Dios. Y la rabia del diablo es: yo los envenené. ¿Cómo es posible que tomó el mismo veneno para desenvenenarlos? Y Jesús le contesta: de tal manera amó Dios a los envenenados, que envenenó al único que estaba sano, para que el que estaba sano ahora sanara a los que estaban envenenados. Aleluya. Amén. Oh, Ray Santo. Está la presencia. Este es el año de la gracia. Échale mano a la gracia. Échale mano a la gracia. Échale mano a la gracia. Ay, Dios se está moviendo. El río de Dios está fluyendo. Viene tiempo de la presencia de Dios. Viene tiempo de refrigerio de la presencia de Dios. Tiempo de gracia. Es kairos. Es oportunidad. Es cuando Dios
tiene buena voluntad para bendecir a su pueblo. Y ustedes me van a ayudar a orar para que estos mensajes de Dios hagan entender la gracia en una dimensión como nunca la hemos entendido. Y cuando eso suceda, vamos a caer a los pies del Señor. Y esos mensajes que Dios predicó del orgullo van a ser efectivos. Y de entregar la voluntad, usted la va a entregar así. Porque la fuerza de la gracia, el esfuerzo que usted hace por la gracia, movido por la gracia, por el amor que usted no se merecía, por sentirse deudor, lo va a hacer decir: Señor, perdona mi jactancia, mi orgullo, mi altivez. He sido necio en gloriarme. Gracias por darme cuando yo no merecía nada. ¿Entendemos? Wow. Entonces, yo quiero terminar tristemente, porque no quiero terminar. Cuando hay gracia, la gente no se quiere ir. Porque eso es lo que produce la gracia en nosotros. Deseo de seguir. Amén. Como dice Elizabeth Martínez, da seguidilla a la gracia. La gracia da seguidilla. Escuchen este pensamiento que yo escribí y nos sirve de conclusión de esta parte. El adverbio de tal manera, acuérdense que estamos diciendo solamente lo que dice arriba, después vamos a venir lo que dice abajo. dice el adverbio de tal manera, escuchen, expresa las longitudes de la gracia, hasta dónde se extiende. Tal es la longitud de la gracia, o las longitudes de la gracia que Dios dio a su Hijo. Ese de tal manera mide, expresa las medidas del amor de Dios. Expresa las longitudes de la gracia, las medidas del amor, la dimensión de la condescendencia del Padre y el tamaño de la misericordia. Denle un aplauso al Señor. Amén. Míralo como conclusión. El adverbio de tal manera expresa las longitudes de la gracia. ¿Saben lo que las longitudes? Lo voy a explicar quizás en la próxima. El adverbio de tal manera expresa las longitudes de la gracia, las medidas del amor de Dios y la dimensión de la condescendencia del Padre y el tamaño de la misericordia. Wow. Entonces, en la próxima vamos a hablar de los límites o los linderos de la gracia. Después nos vamos a meter que el primer extremo es a quién amó Dios, y el segundo extremo es a quién dio para manifestar su amor. Ay, yo me voy a quedar ahí. Si usted quiere saber las dimensiones, el tamaño de la gracia, entonces va a ver a quién amó Dios y a quién dio para amarte. Entonces tú dirás, de tal manera. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Alábale. Alábale. Al alba. Ay, yo digo como María, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha hecho grandes cosas. Porque
que la estéril parió más que la que podía tener hijos, porque mandó vacíos a los ricos para llenar de riqueza a los pobres. Wow, que recogió lo que estaban en el abismo y lo subió a la diestra del Hijo o del Padre. Wow. Penetraremos en esos linderos, en esos extremos, que aunque lo estamos diciendo en palabras humanas, nadie conoce el amor de Dios por un mundo que no le amaba. Ustedes saben que el apóstol Juan, termino con esto, un día vamos a estudiar el texto. Juan, el apóstol, como en un momento quería explicar el amor de Dios, así como Jesús que lo quería explicar, y lo único que dijo, de tal manera. Pues Juan, el apóstol, quería explicarlo, y como no podía, dijo, hermano, yo no lo puedo explicar, pero los voy a invitar a que lo miren. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Amado Lucha está gozando, ¿no? Yo no lo puedo explicar, pero yo se lo puedo mostrar. Mirad en el Calvario. Den una visita al Calvario. Den una visita al pesebre y otra al Calvario, para que vean cuán amor nos ha dado el Padre. Y miren, es igual que el de tal manera. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Porque este mensaje puede tener dos títulos. La gracia es un adverbio, o la gracia es la manera de Dios amar. Oremos al Señor. Padre, hoy se ha manifestado la gracia del entendimiento, porque con claridad nos has hablado, para que podamos, de acuerdo a nuestro escaso entendimiento, porque quien más entiende no entiende como debe entender, porque la gracia humanamente no se puede entender. Tú la revelaste y hay una medida de entendimiento en la revelación gloriosa del Evangelio, pero nadie conocerá en su plenitud el amor tuyo hacia la humanidad perdida en Jesucristo nuestro Señor. No pretendo explicarlo. Simplemente caemos a tus pies y diciendo, Señor, aunque yo no lo entiendo, me conmueve, y lo poco que entiendo me estremece y me compromete y me hace deudor. Y digo como el apóstol, yo era el más pequeño de los santos. Señor, ¿quién no se siente pequeño frente a esa grandeza del amor? ¿Quién se atreve a levantarse y a jactarse de una obra que hizo? Es necedad presentar como el fariseo nuestras obras delante del Señor, que son como trapos de inmundicias. Como dijo el Señor Jesús, lo más sublime que hay en el hombre, lo más sublime es abominación delante de Dios. Le debemos todo a la gracia. Somos deudores a la gracia, pero más al Dios de la gracia, al Padre de las dádivas perfectas. Hoy te damos gracias por lo que ya tú has revelado en ese adverbio. Yo sé que tú no vas, Señor, a sumergir en las profundidades hasta tocar nuestros corazones, Señor. Y yo termino esta oración diciendo con el apóstol Pablo: doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, arraigados y cimentados en Él, seamos capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados, y sobre todo entender el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Padre, yo extiendo mi diestra
para darte gracias. Y todos juntos te damos una ofrenda de acción de gracias. Ofrenda de acción de gracias al Dios de la gracia por el don Jesucristo nuestro Señor. Porque al darnos a Jesús te diste completamente y entregaste el cielo y la eternidad en un solo don. Por eso terminamos diciendo con el apóstol, diga conmigo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Amén, 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 amén. Aleluya, mi hermano, en medio de la algarabía, del gozo, del festejo de un pueblo que ha saboreado el gusto de lo eterno, y hoy las escamas han caído de nuestros ojos y hemos visto más que lo que habíamos visto antes, y por eso bendecimos al Señor. Y yo ruego que Dios se haga participante de lo mismo, y Dios abra los ojos de tu entendimiento para que tú veas y conozcas la gracia, el favor que Dios te ha dado en Cristo Jesús, como don y como medio de salvación. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.